Hola, ¿cómo les va? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este día especial, ¿no? Compartiendo con el Señor, como siempre, la hermosa y poderosa palabra del Señor. Hoy va a ser una enseñanza, quiero que compartamos este punto, creo que es muy, muy importante. Estuvimos hablando las enseñanzas o predicaciones anteriores, estuvimos hablando de gigantes. Y yo creo que hoy vamos a estar hablando de un tema, ¿por qué soy tentado? Ahí hay un poder, ahí hay algo que tenemos que poder discernir bien de cómo comienza y también cómo luchar sobre ese tema que también perjudica nuestra vida, o sea, perjudica nuestra relación con Dios. En principio no podemos dejar este tema al aire pensando que en algún momento pasará. Tenemos que saber por qué nos encontramos en esa situación. Vamos a tomar el libro de Santiago capítulo 1, verso 13 en adelante, 13 al 18, dice la palabra: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso vemos aquí en el libro de Santiago, hablando claramente las posiciones, como que Dios no tienta a nadie. Por otro lado, la bendición que viene del cielo de Dios. En principio, la bendición para nosotros es conocer la palabra de Dios. Eso es la bendición, esa es nuestra riqueza, conocer la palabra para poder crecer, desarrollarnos y tampoco caer en esas tentaciones que son trampas diabólicas para todo el pueblo de Dios. Todos somos tentados, creyentes también y no creyentes también son tentados. La sabiduría es no confiar en nosotros mismos, sino en Dios. Vivir de acuerdo a su palabra y no de acuerdo a nuestros sentimientos. Algunos mezclan los sentimientos con la palabra del Señor. No, una cosa es la palabra y otra cosa son nuestros sentimientos. La Biblia nos enseña que tenemos que ser guiados por la palabra de Dios, no por nuestros sentimientos. Hemos nacido de nuevo por el bautismo en el nombre de Jesús, pero este bautismo, quiero que preste atención, no ha ahogado nuestra carne o nuestra carnalidad. Recuerde que el bautismo es para el nacimiento espiritual, pero no ahogando nuestra carne. Primera de Pedro capítulo 3, verso 21 dice: el bautismo que corresponde a esto nos salva, pero aclara, no quitando la inmundicia de la carne. Entonces hemos nacido del Espíritu, pero no confundamos que eso esté involucrando nuestra carne. La carne es algo que tiene que estar bajo el control del Espíritu de Dios, y es un trabajo personal, es nuestro, no es de Dios. Dios nos dio de su Santo Espíritu, Él mora en nosotros somos templo, nuestro cuerpo se ha convertido en templo del Espíritu Santo, pero la carne siempre es un enemigo nuestro y es un enemigo de Dios. La tentación sacará a la luz qué clase de fe tenemos, si tenemos una fe humana o una fe salvadora. Hay dos clases de fe, usted sabe. Uno puede tener una fe que va a querer lograr tal y tal cosa en la carne, y uno puede tener una fe fundamentada en la palabra del Señor hacia los objetivos de Dios. Dios mira nuestro comportamiento, Él nos mira ¿en dónde? En la prueba. Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esto dice Santiago, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, fíjese cómo está un proceso de prueba y cómo Dios está mirando su vida, cómo usted reacciona en esa prueba o eso que se ha generado en una tentación. Si usted responde a la prueba con obediencia, descubrirá que es un medio para un crecimiento espiritual. Cuando uno entiende por qué es esto y soporta esa prueba,
Todo aquel que soporta la prueba va a entender que en esto hay un crecimiento espiritual. Por supuesto, obedeciendo la palabra. Y si usted responde a una prueba con desobediencia, se ha convertido en una tentación. Y usted estará envuelto, se va a volver en una presa de esa tentación. Eso es la diferencia. Toda prueba tiene un potencial de volverse en una tentación dependiendo de nuestras respuestas. Todo es de acuerdo a lo que nosotros vamos a aceptar o no de lo que viene a nuestras vidas. Si caigo en pecado, ¿quién tiene la culpa? Porque a veces, quiero ponerme este punto de sentido que el ser humano siempre trata de evadir su responsabilidad y su culpa. Siempre trata de evadir y echarle la culpa a los demás o a otras circunstancias y no hacerse cargo de lo que está pasando realmente en su interior. Y esto es algo muy claro. Podemos preguntarnos, ¿es la culpa de Dios que trae la prueba o las permite? ¿Es la culpa de mis concupiscencias? El ser humano, por lo general, evade sus responsabilidades y le cuesta admitir su culpa. Generalmente trata de evadir y trata de ponerlo en otras situaciones o en otras personas. Ahora lo vamos a ver por las Escrituras. Y esta es la tendencia de la carne caída. ¿Esto es nuevo? No. Ya esto vino desde el principio. Así cuando vamos a Génesis, si usted me permite ir al libro de Génesis, capítulo 3, verso 9 en adelante, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahí Dios estaba llamando a Adán. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces ahí Dios le dice, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? Aquí algo ya estaba pasando en la vida de Adán, no es algo que vino de repente, no es algo que cayó de repente en su vida, no, es algo que estaba formando porque él les había estado hablando con Satanás. Y el Señor le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, fíjese acá cómo empieza el juego humano, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Ahí empieza a poner en su mujer como diciendo, la mujer que me diste, mire esta parte fundamental, esta creación que pusiste a mi lado, lo que tú creaste de mi costilla, ella me metió en esta tentación. O sea, no está aceptando a Adán su culpabilidad, sino está poniendo en Eva la responsabilidad de su pecado. Por otro lado, él le dice, y yo comí. Entonces Jehová le preguntó a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Tampoco Eva tomó la responsabilidad, le dice, tú hiciste la creación, ¿por qué hiciste una serpiente que hablara conmigo? Ella que habló conmigo me llevó a este pecado. ¿Entiende esa situación? La parte del ser humano es muy difícil de entender, pero gracias a la Escritura lo podemos comprender. Es lo que hay en nosotros donde está el problema, no está en las otras personas, son las cosas que nos rodean, lo vamos a ver más adelante, el problema está dentro de nosotros. No se hicieron cargo de su tentación, es como si culparon a Dios, la mujer que me diste, ella, la serpiente me engañó, somos víctimas, es como que dirían, somos víctimas de tu creación. ¿Se da cuenta? Como ellos hablan, Adán habla de una manera, mirando hacia Eva a la serpiente, pero no miran en su condición, no miran lo que ellos estuvieron pensando y meditaron y obedecieron a esa voz extraña y no a la voz de Dios. Santiago dice, aclarando bien, muy bien el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esta es una exhortación de que nadie puede decir esto. Nadie puede decir esto fue por esto, por aquello. No. Esto tenemos que saber que si hay una tentación es que nosotros hemos permitido que eso esté en nuestra mente. Ahora vamos a ver el proceso de cómo funciona todo esto, pero el mayor problema creo que nosotros tenemos que mirar qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Dios no tiene experiencia de la maldad. Él no tiene nada que ver con la maldad. Él no tiene capacidad para cometer maldad. Nunca estuvo ni estará en su deidad,
en toda su gloria. Él no se vuelve justamente, no es vulnerable a la maldad, tampoco la maldad puede hacer entrar, ni él puede producir, ni la maldad puede entrar en él. El poder de la maldad no puede en forma alguna penetrar la naturaleza de Dios. Son dos cosas diferentes que nunca se unieron y que nunca se unirán, nunca. No podemos poner a Dios en ningún punto de esos. No hay maldad en Dios, no hay sombras en Dios, no hay cambios en Dios. Dios permanece en su eterna santidad, Él es santo. Ahora vamos a ver por la Escritura. No hay forma de cambio, la maldad procede del padre de la maldad, que es Satanás, aquel ángel caído. Él ha producido la maldad y todo lo que es maldad, todo lo que se revela contra la palabra y todo lo que lleva a la desobediencia, lo que usted a mí nos llevó en algún momento a la desobediencia de Dios para pensar que nosotros podemos hacer cosas. No, ahí hay un centro de maldad que está operando en nosotros. El Salmo, cuando vemos hacia el Señor, el salmista dijo en Salmo 23:3, sin embargo, tú eres santo, Isaías 6:3, y el uno y el otro dando voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Levítico 20:26, Jehová es santo. La santidad no puede ser penetrada por el pecado. Toda la vida usted va a ver que Dios es santo. No hay forma que usted pueda decir en alguna situación, Dios estuvo en esa situación. No, son dos cosas diferentes. Nosotros debemos entender eso. Cuando hemos nacido del Espíritu, hemos nacido en la santidad de Dios. Y la carne siempre estará corrompida, tenemos una carne corrompida. El tema es que nosotros pongamos bajo el control a nuestra carne, ese es nuestro gran trabajo. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Se entiende? Pero fiel es Dios. Miren cómo opera Dios. Que no nos dejará ser tentados más de lo que podés resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces ahí está. Entonces vemos cuando está la tentación, Dios está para socorrernos. En todo tiempo, cuando usted se encuentre en tentaciones, busca el rostro de Dios. Es más, usted no va a entrar en tentaciones si está en comunión con Dios. Hay una diferencia. ¿Desde qué lugar estamos viendo la cosa? Le estamos diciendo que somos seres humanos, hemos nacido del Espíritu, la vida espiritual y que hay que aprender muchísimo todavía. La iglesia generalmente en el mundo se ocupa poco, le da poco tiempo a ese desarrollo, a ese crecimiento, a ese conocimiento de Dios y tiene muchas horas en la carne. Haga usted un balance de su vida, del día, cuánto tiempo usted le dedica a Dios, a leer la palabra, a orar, a estudiar la palabra, etcétera, etcétera, y cuánto tiempo usted le da a su carne, a todo el deseo, a las cosas que usted necesita para la vida. Entonces, podemos hacernos una pregunta aquí, ¿y qué nos atrae a esa trampa para caer en esa tentación? ¿Es Dios? No. No se sorprende lo que voy a decir ahora. ¿Es Satanás? No. ¿Qué es entonces? Esta palabra que a veces la leemos y no la entendemos bien, que es la concupiscencia. Ahí está el problema. Esto está en la naturaleza del hombre. Eso está en nosotros. Esto se refiere a la inclinación del alma a disfrutar o adquirir algo. Sentir deseos o exceso de deseos no gratos a Dios. O sea, ¿qué es la concupiscencia? La pasión del alma. Entonces ahí tenemos un punto que está dentro de nosotros, esto está en nuestra humanidad, y ahí es donde está la clave, ahí está el problema, ese es el problema. El problema cuando pecamos no es Dios, el problema no es el diablo, no son los demonios tampoco, ni el mundo con sus hombres impíos tampoco. Todo el mundo que rodea tampoco tiene que ver con eso. Todo esto, fíjese un punto fundamental, que todo esto que nombramos rodeó a Jesús en toda su vida y Él nunca pecó. Entonces, ¿cómo puede ser que lo rodeó en las mismas cosas que a nosotros nos rodean hoy y Él no pecó? Porque nunca en Él hubo concupiscencia. Esa es la diferencia. El problema no es lo que está afuera, sino lo que hay dentro del hombre. Cada uno
tiene un patrón de deseo carnal. Escuche esto, cada uno, nosotros, tenemos un patrón de deseo carnal. Si usted me permite detenerme un poco, antes de conocer a Dios hemos estado en la maldad. Hemos sido enseñados de otra manera, pongámoslo de este punto. Entonces todo eso quedó educada nuestra carne en esas prácticas y pensamientos y decisiones que hacíamos en el pasado. Hemos venido a Cristo el Señor, ha venido la nueva vida, la experiencia de una nueva vida, de santidad, etcétera, etcétera. Pero en la carne está impresa deseos, en la carne todavía hay cosas que están bien marcadas, ¿sí? Que son de la maldad, que tiene que ver con la carnalidad caída, ¿sí? Que tiene que ver directamente con el pecado. Y como resultado de su ambiente también, que hemos aprendido, también de nuestra crianza, de decisiones personales, ahí está todo. Pero eso todavía nos sigue acompañando, está en la carne. Hay un ADN, hay una forma en nosotros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos porque que tenemos esas áreas débiles, esas áreas que tenemos que corregir o fortalecer o aprender. Usted fíjese lo que usted necesite. Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo habla claramente en esta diferencia entre la carne, el deseo de la carne, el deseo del espíritu. Ahí está luchando Pablo también. Fíjese usted dice, por el apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo tuvo una relación directa con Jesús. Su ministerio comenzó en el poder del Espíritu de Dios, con un milagro de Dios, usted recuerda, allí en Damasco, y lo llevó en una dimensión poderosa a una exposición grande, un acompañamiento de Dios sobrenatural, con milagros y maravillas, pero que aquí él escribe, Romanos 7, 15 al 18, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Ahí hay un poco de confusión, claro que sí, a veces nos confunde lo que está dentro de nosotros y queremos servir a Dios y con nuestro pensamiento está por otro lado, nuestros miembros están por otro lugar, aquí hay una confusión. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice el apóstol Pablo. Ahora, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Claro, yo estoy viendo por la ley de Dios que algo me está revelando a mí, entonces veo que es bueno para mí. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahí empieza a ver la diferencia el apóstol Pablo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Él está mirando su conducta, está mirando la relación con Dios, la ley de Dios es buena, le revela lo que debe hacer, pero ve que hay un problema y el problema está en su carne. Ahí lo está viendo claramente, el apóstol Pablo lo expresa en esta carta, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 23 al 25, pero veo otra ley en mis miembros. Entonces está diciendo, hay otra cosa que está pasando en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente, o sea, con lo que yo estoy recibiendo de Dios y con lo que estoy pensando en Dios. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, el apóstol Pablo, en una expresión que va a decir como cansado, dijo, miserable de mí. Oh, qué terrible lo que me está pasando en la posición que estoy. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces se da cuenta que tiene un problema en su cuerpo. ¿Y quién me va a librar de este cuerpo de muerte? El problema es que usted y yo tenemos que seguir dentro de este cuerpo y seguir avanzando en lo que nos queda hacia adelante para servir al Señor, para vivir, etcétera, etcétera. Gracias a Dios doy por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, yo puedo ser fuerte pensando y fortaleciéndome en la sabiduría de Dios, pero mi cuerpo voy a seguir teniendo problemas porque mi carne quiere seguir sirviendo al pecado. El problema es, aunque hemos recibido una nueva naturaleza y aunque hemos sido creados en Cristo Jesús, todavía tenemos un enemigo dentro de nosotros mismos, y esto es la pasión. Es ese anhelo en encontrar satisfacción en algo que en sí mismo puede ser algo bueno. Ahora, la concupiscencia ha sido un regalo de Dios que ha sido torcido y ha sido también pervertido.
Ese es el problema cuando la concupiscencia es torcida y pervertida. Ahora, Dios nos ha dado el beneficio de tener ropa, ¿sí? Esto le gusta mucho a las mujeres, para abrigar nuestro cuerpo, estar abrigados, pero algunas personas se convierten en una concupiscencia que los consume de una manera total. Están tan enamorados de esa pasión que termina siendo una persona que vive en ellos, ya siendo controlado, ya eso tiene problemas con su economía y aún le está generando problemas en su propia vida por causa de la concupiscencia. Y algunas personas quieren vivir en un exceso de una manera que va más allá de la necesidad humana, y esto se vuelve un ídolo, porque la persona termina adorando eso. Usted no es que se va a poner a arrodillar delante de una ropa, por supuesto, delante de una cosa. Hay personas que adoran cosas, ¿por qué? Porque usted, ¿cómo los ve? Porque ponen su fuerza, ponen todos sus pensamientos, ponen todas sus horas en eso. Eso es un ídolo. Y no ponen esas horas, esas fuerzas, esa pasión para adorar a Dios. Entonces esa persona tiene un ídolo. Está puesto su corazón, todo lo ha puesto ahí. Está rendido de ese ídolo. No hay nada malo en el alimento tampoco, pero a algunas personas se le vuelven glotones. No hay nada malo en nuestras necesidades que sean cumplidas, pero es fácil pervertir nuestras necesidades e ir más allá de lo que realmente es. Tenemos que tener cuidado de eso. Aún en la intimidad del matrimonio, el sexo es dado por Dios, es un regalo maravilloso de Dios. Dios ha creado en nosotros la parte del sexo. Pero cuando se pervierte, cuando hay perversión en el sexo y se busca más allá de la voluntad de Dios, se convierte en un anzuelo para ser atrapado. Esa persona queda motivada para la concupiscencia por esas cosas. Queda atado, pone la pasión de su alma en eso, pero es algo que degrada, algo que destruye. ¿Me entiende lo que quiero decir? Entonces, fijémonos bien cuál es nuestra posición, cómo estamos viendo las cosas, cómo estamos haciendo en nuestra vida. La pasión de la carne se mueve hacia la maldad. La pasión de raíz es la perversión de un regalo de Dios, algo que Dios nos ha dado, que se ha corrompido. Dios no es responsable de que nosotros seamos tentados, ni que nosotros pequemos. Él no tiene nada que ver con ese punto. Él ya no está en esas decisiones, ya no está con nosotros. No. La naturaleza del hombre nos dice dónde está el problema, y la concupiscencia es la culpable de todo esto. Es la pasión de su alma. Usted le está poniendo la voluntad, le está poniendo la fuerza a eso que usted quiere. Ahora, la diferencia que tenemos que ver todos, que lo conocemos por la palabra, es qué es lo que queremos, qué es lo que proviene de Dios y qué es lo que no proviene de Dios. Otra prueba de que Dios no es la fuente del pecado es la naturaleza de la concupiscencia. Santiago lo revela claramente en el verso 15. Fíjese lo que dice Santiago en el verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, aquí está produciendo un hijo. Concebir es dar, ahí está concibiendo un hijo. El hijo que es en este caso el pecado. Y el pecado cuando sale no hace nada, solo produce muerte. Por eso los que pecan empiezan en una caída, y empieza a morir todo. Su economía, sus relaciones personales, sus relaciones sentimentales, todo muere porque el pecado no hace nada. Lo único que hace, podemos decir, es contaminar, es destruir la creación de Dios. Lo primero que destruye el pecado es su relación con Dios. Rompe ese puente de relación con Dios, pero que usted siga indefenso y usted se empieza, ahora vamos a ver lo que es cómo se procede en el engaño. Ahora, la mayoría de la gente piensa que el pecado es algo solitario. Dios está diciendo aquí que el pecado no es un acto. El pecado es el resultado de un proceso que ha pasado. No es un acto de momento. Usted vio con muchas personas cristianos le dicen, me levanté, pero hoy caí en pecado. No es que vamos caminando como que nos caemos en un pozo, no. El pecado, antes de caer en ese pecado, hay un proceso en el alma, hay un proceso en la mente.
¿Y cómo comienzo esto, pastor, para yo enterarme bien y trabajar bien para ser libre? Comienza en el deseo. Con un sentimiento de querer ser satisfecho, querer adquirir algo que lo satisface a usted, algo nuevo. Comienza con un deseo. Algo que está movido frente a su rostro. Quizás lo vio en la tienda, lo vio en el centro comercial, donde está todo, ahí todo comienza con un deseo, con lo que estoy viendo, con aquello que me está atrayendo. Empieza con un deseo. Después del deseo, el paso siguiente es el engaño. El engaño en su mente, porque usted empieza a justificar el derecho de que usted tiene por aquello que usted desea. Usted se engaña a sí mismo diciendo, no, pero yo quiero, yo tengo que, sí, yo me merezco esto y aquello. Empieza a engañarse a sí mismo creyendo que es algo bueno para usted. La concupiscencia lo concibe. Ahora, el concepto de cómo usted va a alcanzar el pecado comienza a formarse. Esto ocurre en la voluntad. Usted pasó de las emociones a la mente, ahora la voluntad está activa, ahí está la voluntad trabajando. Hay algo nuevo, algo más que está activado ahora. Usted está jugando con su mente, ya entró en esa posición, ya está jugando con su mente, está acomodando las cosas como a usted le parece que quisiera, porque usted quiere que eso sea para usted. Lo que su mente ha concluido, su voluntad está formando un diseño. Lo está formando, por eso usted ve, ¿cómo decir? Usted ve cuando una persona peca, hay mucho engaño en esa persona, porque ya hay algo que se ha corrompido dentro de esa persona, y cuando uno no lo sana por medio del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, esa persona va a seguir siendo afectada en ese área, y ese área queda contaminada y va a seguir creciendo en contaminación si no lo santificamos. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido el diseño, comienza a formarse. Esto significa que es como un embarazo, uno se embaraza. La concupiscencia es seducida por la prostitución, y esto se forma en el vientre del alma de una persona. Eso está todo ahí dentro de nuestra alma. ¿Qué no es el alma, pastor? El área de nuestras emociones. Ese área se contamina, ahí se forma eso que va a nacer, que es el pecado. Por otro lado, la emoción, el deseo, algo satisfactorio pero malo. Después pasa a la mente, se convierte a sí mismo, que se convence a sí mismo que tiene derecho de tener o también habiéndose convencido de esto, concibe el pecado mismo. O sea, después hay una convicción. Ya estamos todos convencidos de lo que esto va a ser así. Entonces ha tomado decisión, la mente ha llegado a nuestra alma, entonces empezamos a activar las cosas para ir en pos de ese deseo. ¿Cómo lo podemos ubicar ahí? Por supuesto, para ubicarnos en una posición firme es la obediencia a Dios, usted lo sabe, pero también hay desobediencia. El acto ocurre, da a luz el pecado, o sea, nuestra conducta está manifestándose. Si usted se pregunta, ¿dónde tengo que enfrentar al pecado? El pecado, todos necesitamos enfrentarlo en el deseo. Cuando empieza el deseo debemos enfrentar ese pecado. Es la persona que puede controlar sus respuestas emocionales la que va a enfrentar eficazmente el pecado. Si estamos ahí vamos a poder atacarlo y no dejarlo que avance hacia nuestra propia vida. Si la persona tiene una mente santificada, ahí se va a detener, porque ya no tiene más entrada. Ahí queda, cuando hay una mente santificada, ahí queda el pecado y muere ahí. No tiene forma de... Le dije al principio que la santidad de Dios no puede ser traspasada por el pecado. Una mente santificada no puede ser traspasada por el pecado. Entonces, si pasa a su voluntad, allí va a nacer el pecado. Esa es la gran diferencia. La mente debe ser llevada cautiva a Cristo.
Una mente no protegida, no controlada, va a ser llenada de imágenes malas, entonces tengo que controlar mis emociones. Yo tengo que controlar todo lo que entra en mi mente, tengo que tener cuidado de ello. Tengo que controlar mi mente porque allí es donde todo comienza, todo empieza ahí. Le he enseñado en otros momentos los ataques contra la bala de guerra espiritual o cosas semejantes, donde comenzaba la guerra empieza en la mente. El diablo trae esos pensamientos y viene, insiste, hasta que usted lo tome como suyos. Él no deja de insistir contra su mente, va a golpear 1, 2, 3 y 100 veces si es necesario para que usted cambie sus pensamientos y entre en un camino de error. Eso será todo el tiempo. ¿Por cuánto tiempo, pastor? Eso será desde ahora y para siempre. Eso no tenemos forma de cambiarlo. La forma de cambiarlo es protegiendo nuestra mente. ¿Cómo la protegemos? Le vuelvo a repetir, una mente santificada, la santidad de Dios no puede ser traspasada por el pecado. Tengo que ocuparme de mis emociones que estén entregadas a las cosas de Dios. Yo tengo que ver que mis emociones están puestas en las cosas de Dios y no mis emociones están en otro lugar. Aquí el libro Romanos capítulo 12, verso 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay algo cosas que hay que cambiar. ¿Quién cambia las cosas a la mente? Dios no. Yo tengo que cambiar las cosas que están en mi mente. Dios me da la instrucción de cómo hacer ese cambio y cómo bendecir mi vida por la palabra de Dios, pero el que lo hago soy yo. No puedo levantar las manos, oh Señor, cambia mi mente, cambia mi corazón. No, lo tengo que hacer yo. ¿Cómo lo hago? Voy a la Escritura, veo cómo tengo que cambiar. ¿Qué cosas tienen que entrar en mi mente? ¿Qué cosas no tienen que entrar en mi mente? ¿Qué cosas tienen que entrar en mis emociones y qué cosas no? Por eso, la Biblia dice, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí tenemos que comprobar, tenemos que trabajar para saber cuál es la voluntad agradable y perfecta para mi vida. No para la vida del otro, para mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mí? Y yo permitir que eso sea en mi vida. Usted tiene que amar a Dios con toda su mente, ¿sabía? La Biblia dice, amar a Dios con toda nuestra mente. Ahora, podríamos hacer una pregunta aquí. ¿Qué hay en su mente hoy? Pregúntese. Y si su mente está llena de palabra de Dios, entonces usted va a detener el pecado en el principio, en lo inicial. Usted lo va a detener ahí. Y si sus emociones están bajo el control del Espíritu Santo, y si sus sentimientos fueron llevados cautivos a Él, usted va a detener el pecado allí donde comienza. No va a tener problemas. Usted va a poder vencer el pecado. Ahora, lo otro es que si usted le da rienda suelta a sus emociones, o sea, descontroladas, yo quiero hacer ahora, me voy a dar un regalo, voy a hacer lo que quiero, porque ya no quiero estar sujeto a leyes, no quiero que me digan esto, aquello y lo otro, voy a hacer lo que quiero en mi vida. Eso ya entramos en un pensamiento peligroso, es muy peligroso pensar así, y ponemos nuestras emociones, nuestra mente a todo lo que el mundo presenta. Usted va a dejar su mente que sea como una puerta abierta para que entren y salgan cosas. Y si no está cautiva por la palabra de Dios, entonces va a concebir el pecado y el pecado la muerte. O sea, usted vuelve a abrir esa puerta. Usted abre la puerta, deja entrar lo que lo corrompe, usted va a ser corrompido. No nos confiemos. Nosotros tenemos un Dios que es el Todopoderoso, pero no podemos dejar de prestar atención que también Satanás tiene poder. Entonces, lo que tenemos que tener la seguridad de guardarnos a Dios, guardar nuestra mente, nuestra alma en Dios, para que no entre eso que va a perjudicar, va a contaminar nuestra vida. El pecado es muerte. ¿Y qué es esa muerte? ¿Cómo lo entiendo? Separa nuestra alma de Dios. No tenemos relación con Dios. Pero pastor, la Biblia dice que Dios perdona. Sí, Dios perdona todo pecado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero hay un punto, en el proceso desde la maldad a la santidad, hay muchos cristianos que sufren mucho y hay otros que ya no vuelven a Dios. Entonces tenga cuidado de esto, de no meterse en esos lugares, sino luchar contra aquellas cosas que vienen a instalarse en nuestra vida. Santiago dice, el verso 16, amados hermanos míos, no erréis. Ahora, ¿por qué dice Santiago estas palabras?
Nosotros nos tenemos que dar cuenta qué está pasando, qué estamos sintiendo, si esto que está pasando es de Dios o viene de otro lado. No se justifiquen. Traten de pedir ayuda a Dios cuando algo ustedes no pueden solucionar. Recuerde que la soberbia, la altivez de espíritu, eso te va a llevar a la maldad, te va a llevar de cabeza al infierno. Personas que no piden consejo, personas que no dejan ser ayudadas, creen que ellos tienen todo el dominio, tienen todas las situaciones, y al contrario, no están dominando nada, pues no están siendo parte de nada, ni parte con nadie. Recuerda que nosotros no somos personas solitarias, somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos nos necesitamos, todos somos importantes y todos tenemos que orar los unos por los otros. Somos un compañerismo, somos miembros de un cuerpo. No hay soledad, no hay gente sola en el Evangelio de Jesús. El diseño de Dios es una iglesia, todo un cuerpo bien formado, unidos por todas sus conjunturas. Hay un diseño de Dios que tenemos que estar todos juntos. Ahí es donde aplico que la persona tiene que buscar la consejería, la ayuda del hermano, extender la mano para que alguien lo pueda socorrer. Esto es muy necesario. Verso 17. Toda buena dádiva, escuche esto. Cuando salimos de ahí sabemos dónde está nuestra bendición. Porque uno espera la bendición de las cosas que lo rodean. Nunca vienen nuestra bendición de las cosas que nos rodean. Las bendiciones provienen de Dios. Vuelvo a repetir, las bendiciones provienen de Dios. No se equivoque. A veces usted puede encontrar ahí bendiciones, usted cree que bendición, pero es una trampa diabólica. ¿Usted recuerda? Antiguamente, no sé si lo sabe, cuando uno quería cazar una paloma, agarraba granito de maíz y iba poniendo hasta una caja con un palito y un piolín. Entonces le ponía después abajo de la caja un montón de maíz. Entonces la paloma iba comiendo y iba dirigida a la muerte, iba dirigida a la trampa. Entonces uno estaba del otro lado con un piolín en el borde del palito. Entonces cuando la paloma entraba, tiraba, se corría el palito y caía en la caja y atrapaba a la paloma. Y a veces esa trampa de Satanás lo hace el diablo con muchos cristianos, con muchas cosas que ellos desean, pero su deseo ya se ha pasado según la voluntad de Dios, se ha ido de la voluntad de Dios, entonces caen en trampas de Satanás. Versículo 16, amados hermanos míos, por eso dicen, no erréis, dice Santiago, tenemos que ver qué está pasando, qué está sucediendo, si esto es de Dios, no es de Dios. Verso 17, le hablaba de la bendición, porque dice la Biblia, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, eso viene de arriba, viene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, fíjese que la naturaleza de Dios nunca puede producir pecado. El pecado nace de la profundidad de la carne. Ahí nace el pecado, siempre nace ahí, no de Dios. Todo lo que usted busca en la tierra está contaminado por el pecado. Ahora, y sus bendiciones no vienen de abajo, sus bendiciones vienen de arriba. Usted tiene que entender bien eso, porque cuando nos presentamos, cuando pedimos algo, cuando empezamos a creer algo, tenemos que entender que nuestra bendición viene de Dios, no por las circunstancias de personas o el momento favorable de mi vida. No caiga en ese error. Nosotros somos bendecidos por Jesús. No hay otra fuente que nos bendiga. Lo otro, si viene de esa manera, como le dije, la trampa de la paloma, eso no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Muchos cristianos sufren porque caen en trampas de Satanás. Ahora, nuestra carne, ¿cómo podemos ver, pastor, así para ya cerrar este tema? Nuestra carne es como las aguas negras de un pozo de desechos humanos. Eso es nuestra carne, así lo tiene que ver. Aunque usted lo vea feo, algo horrible, así somos nosotros. Así es nuestra carnalidad, quiero corregir esta palabra. Esa es nuestra carnalidad, como un pozo negro lleno de inmundicia. Y tenemos, justamente, y nosotros no podemos beber de ese pozo. Sería lamentable. Tenemos una fuente de agua cristalina que salta para vida eterna. Allí tenemos que ser saciados. Saciados de esa fuente de vida, que representa la palabra de Dios, el deseo de Dios sobre nuestra vida. Y de ahí tenemos que ir, arrodillarnos y beber de esa agua pura y fresca para nuestras vidas. Toda buena dádiva es el Señor que se goza de dar a su pueblo.
Él, nuestro Dios, su Dios, se goza de darle a usted. Usted no va a tener necesidad si hace las cosas según la voluntad del Señor. Todo don perfecto que desciende de lo alto, recuerde, esta es la bendición de Dios que viene de lo alto. Todo don perfecto que son capacidades sobrenaturales para manifestar el carácter de Dios sobre la tierra. Eso viene de lo alto para usted. Desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, ¿qué es esto, el Padre de las luces? Esto lo representa de esta manera. Él ha hecho el sol, Él ha hecho la luna, Él ha hecho las estrellas. Él es el Padre de las luces, Él es el que ha creado la luz. Él es el Padre. Él es el que ha creado todo y que ha formado todo para favorecer nuestra vida. Por eso, sigamos avanzando en el nombre de Jesús. Vayamos en obediencia y no permitamos que esto empiece, este proceso de maldad se inicie en nosotros, porque no equivocarnos de culpar a Dios o las circunstancias que nos rodearon. No, entendamos que esto ha pasado en nuestra mente, ha llegado a nuestra alma y hemos activado lo que era nuestro deseo. Entonces, que nuestro deseo, oro por usted, para que nuestro deseo sea en Cristo Jesús. Nuestro deseo es que aquellos que empezamos aquella carrera que estamos corriendo y aquella carrera que se corre con paciencia hacia adelante, podamos llegar todos a la meta. La meta no es solamente ser parte de una iglesia o tener un nombramiento dentro de una congregación. La meta, mi hermano, es que todos lleguemos al cielo. Y para llegar al cielo, no piense que nunca que lo va a lograr solo. Es imposible. La forma de llegar al cielo es con la ayuda de Dios y con la ayuda del pueblo de Dios. Así que piense en esto. Cuando usted piense por qué está siendo tentado, recuerde esta palabra es para usted, para que pueda crecer y desarrollarse como cuerpo de Cristo. Vamos a orar, lo invito a que ore conmigo, vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús porque tú nos revelas el conocimiento de tu palabra y el conocimiento de tu palabra nos lleva a lugares de poder, a lugares de justicia, a lugares de bienestar. Pero en todo lo que hay dentro de mí, mi mente, mi carne, tú sabes que hay cosas que puedo dominar y hay cosas que se van de mis manos. Te pedimos, Señor, en este día que tú nos des sabiduría y la fuerza para luchar contra la pasión del alma, contra el mal deseo de nuestra alma, para que podamos estar fortalecidos en el conocimiento de tu verdad, que podamos tener tu mente, como dice, tengamos la mente de Cristo, que nuestra mente sea santificada. Te pedimos ahora delante de ti que santifiques nuestra mente, que santifiques todo nuestro cuerpo y que nos ayudes en la sabiduría y en el poder de tu Espíritu Santo para vencer esos obstáculos. No queremos beber de las aguas negras, sino de la fuente de agua de vida eterna. Queremos beber desde ese lugar. No lo podemos hacer solos, tú sabes, Señor, por eso necesitamos tu ayuda, necesitamos tu socorro ahora. Por favor, socórrenos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante conforme a tu palabra y no entrar en engaños y en trampas de Satanás. Amado Dios, oro por todo tu pueblo. Principio, Dios bendice a Israel. Bendice a tu pueblo Israel, Señor. Guarda a tu pueblo. Guarda a todos los creyentes en el mundo. Guarda a nuestra iglesia. Avivamiento, Señor. Guarda a cada familia, cada hermano, cada hermana, cada hijo. Guárdalos en tu Santo Espíritu. Protege sus mentes, sus corazones, para que estemos unidos para hacer tu voluntad en este tiempo, ahora, en este momento, para que se cumpla tu propósito sobre esta tierra. Ayúdanos, Señor, estamos orando a ti 24/7, todo el día, los 7 días de las semanas, porque queremos un avivamiento para levantarnos como iglesia sobre la problemática de este mundo, sobre estos inmundos que se están levantando de uno y otro lugar. Señor, que se levante tu iglesia con poder en el nombre de Jesús, no solamente aquí, en el mundo entero, Señor, que se levante tu iglesia y haga retroceder estas pandemias, todos esos inventos de Satanás, este inmundo diablo. Ayúdanos, Señor, para hacer tu voluntad sobre esta tierra. Hay cosas que no sabemos cómo hacer, pero tú sabes cómo hacer. Nosotros no sabemos cuál es el fin, pero tú conoces el fin, Señor. Por eso guíanos y ayúdanos en este tiempo para hacer tu voluntad. Queremos estar fortalecidos, cerrar puertas,
cerrar puertas que pueden herir nuestra vida, cerrar situaciones que no nos convienen, porque estamos delante de ti. Queremos honrarte a ti con nuestro trabajo, con nuestro amor, con nuestras decisiones, con nuestra vida. Así que, Señor, queremos ir a ti, queremos ir en camino hacia esa perfección, queremos ir creciendo, porque hay algo que sabemos que nos falta, hay algo que nos está faltando, Señor, falta más conocimiento, nos falta más poder, hay algo que sé que falta, por eso tú eres aquel que sacias de bien nuestra vida. Por eso, Señor, te pedimos en este día, sácianos, Señor, de tu bien. Ayúdanos, tú sabes de cuáles nuestras necesidades. Ayúdanos, por favor, y fortalécenos para seguir adelante en el nombre de Jesús. Amado Dios, te damos gracias en tu hermoso y bendito nombre, Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros. Seguimos avanzando. Hablamos de los gigantes, hoy estamos hablando de esto que también golpea, pero podemos ser libres porque tenemos que llegar a todo aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces tenemos que ser libres de estas trampas ocultas que golpean contra nuestras vidas. El Señor te dio sabiduría, ahora depende de ti qué es lo que vas a hacer. Así que toma la palabra y seguí adelante, porque somos más que vencedores por aquel que nos llamó. Dios los bendiga, mis hermanos, nos encontramos en la próxima reunión. Chao. Caminas con nosotros, tú caminas, Dios. Aunque la tierra tiemble, tú caminas con nosotros, tú caminas, Dios. Aunque los vientos sean contrarios, tú caminas con nosotros. No.